Buenas noches, soy José Alejandro Pedraza, estudiante de desarrollo de software. Hoy les voy a explicar el siguiente algoritmo. Es un código en Python. La idea de este algoritmo es recorrer una matriz de n por n, 3 por 3, 4 por 4, 3 por 2, da igual el número de filas o columnas, siempre y cuando sean las mismas columnas en todas las filas. Y este algoritmo lo que va a hacer es recorrer completamente cada camino que pueda darse. Por ejemplo, en este caso, vamos a empezar acá en 5. La idea es que el algoritmo pueda recorrer. Voy a hacer este algoritmo de 3 por 3 para hacerlo más fácil. Sin embargo, primero voy a ejecutarlo así para que observemos que el algoritmo funciona. En este caso, me arroja el camino más corto para esta matriz de 4 por 4, pero para efectos de explicación es más fácil con una matriz de 3 por 3 porque es menos cantidad que hay que explicar y por ende menos tiempo. Entonces, empezando acá, yo necesito que este 5 pueda recorrer a la siguiente columna siempre y a cualquiera de las filas que sean adyacentes. Entonces, las filas adyacentes acá serían ¿cuáles? Estamos en la fila 0, puede ir a la fila 0 y también a la fila 1. Ahora, por ejemplo, si después de ir acá, viene acá también podría ir a la fila 0, a la fila 1 y a la fila 2. La idea es que recorra todas estas posiciones con cada fila, con el inicio desde acá, desde acá, desde acá, para que busquen cuál es el camino más corto. Entonces, para yo resolver esto lo hice creando un objeto llamado un objeto llamado camino corto, el cual inicializo acá y le paso como parámetro la matriz. Entonces, la matriz está acá en el constructor del objeto. El objeto tiene estos atributos: camino temporal, el cual nos va a guardar el camino que se recorre, los elementos que recorre el algoritmo en el primer recorrido, y bueno, en cada recorrido de hecho. La otra es la suma temporal, el cual también nos guarda la suma de este recorrido. Camino corto nos va a guardar el camino más corto, los elementos. Suma corta, la suma de estos elementos. La matriz, el atributo de matriz, pues nos guarda la matriz que pasamos como parámetro acá en el constructor. Las coordenadas temporales son las coordenadas de cada elemento de camino temporal, y las coordenadas cortas son las coordenadas de cada elemento del camino corto, el cual va a ser el que dé menor suma de sus elementos, porque como ven acá pues hay números y estos números la idea es sumarlos. Entonces, por ejemplo, en esta matriz voy a hacerlo acá. El algoritmo me dice que el camino más corto es 2, 5 y 1. Entonces sería empezar desde acá, luego acá y luego ir hasta 1, y eso me da 8. Entonces, una vez se inicializa el objeto con este método constructor, yo le asigno a el self.matriz, yo le asigno una copia de la matriz que la paso como parámetro. ¿Por qué una copia? Recordemos que los arrays, bueno, las matrices son un array de arrays, y los arrays son un objeto y por ende se guarda como un espacio en memoria. Si yo lo copio sin este punto copy, yo estaría guardando el mismo espacio en memoria y por ende ocasionaría que si genero algún cambio en self.matriz podría cambiar la matriz normal o viceversa, y la idea es evitar eso. Esto es con el fin de evitar pues cambios y alteraciones que no queremos en el programa. Ahora, camino temporal yo lo inicializo con la primera fila de la matriz, también con una copia para evitar esos problemas, es decir, con este.
¿Por qué lo inicializo con la primera fila? Porque precisamente este va a ser el primer camino que va a recorrer el algoritmo. Entonces, yo necesito que camino temporal tenga el tamaño adecuado. Y el tamaño adecuado pues va a ser las columnas de la matriz. Ahora, la suma temporal va a ser la suma de los elementos del camino temporal. El camino corto también lo inicializo como, como la primera fila de la matriz y la suma corta con la suma de estos elementos. ¿Por qué necesito que camino corto también ya esté inicializado? Porque para yo poder comparar y hacer las sumas, yo no puedo dejar el array vacío. Yo necesito que el array de camino corto también ya tenga unos valores predefinidos para poderlos comparar, porque yo no podría comparar un array de 3 elementos con un array sin elementos, ¿sí? Entonces la idea es precisamente ya inicializarlo con una cantidad total. Ahora la suma corta, lo sumo, las coordenadas cortas pues también ya las inicializo con la fila 1, porque acá me interesa es que dejar una matriz, digo, un array que tenga 3 elementos para yo después cambiarlos por coordenadas. Voy a hacer acá una matriz nuevamente. ¿Por qué? Porque va a ser un array y le voy a poner otros arrays en donde va a ir la coordenada de X y Y. Ahora, para resolverlo, le puse el siguiente método a este objeto. Entonces uno de los métodos es buscar. Bueno, no les expliqué este método que se llama suma. Este método suma, pues lo que hace es sumar los elementos del array. Entonces, como ven acá, inicializo una suma en 0, pongo un for i in array. El array pues es el método, el array es el parámetro que yo paso acá. Como ven acá, yo paso un array. Entonces va a recorrer ese array y suma, pues empieza en 0, luego le sumo la i, como i toma el primer valor, por ejemplo en este caso, en este array tomaría el valor de 3, luego el de 5, luego el de 1, entonces primero suma 3, luego más 5 sería 8, más 1, 9, ahí está. Y me retorna la suma, entonces me retorna un número entero o un float, dependiendo pues. En este caso va a ser siempre entero porque solo puse valores enteros. Ahora, el método buscar empieza con un for i en un rango del tamaño de la matriz, de las filas de la matriz. Inicializo con un x en 0, y también está valiendo 0 al inicio. Y ahora yo pongo en el camino temporal, que es un array, yo lo inicializo con el primer elemento de la matriz, en este caso con 5. El primer recorrido, el primer camino recorrido va a inicializar con este 5 y como ven acá está 5. Ahora, las coordenadas temporales igualmente yo estaría guardando ahí 0,0 en la primera posición de las del array de coordenadas temporales. Ahora, tengo acá un método que se llama puertas y le paso y y x. Este es como lo fundamental de este algoritmo, porque es el que me permite recorrer todo el array. Al principio yo pensaba hacerlo con ciclos anidados, sin embargo creo que esto imposibilita hacer escalable el código, porque si yo cambio las columnas o las filas me podría afectar en pues el mismo, ¿no? Tal vez no funcione el resultado porque dificulta su acceso, ya que si yo lo hago con ciclos anidados tendría que yo determinar ya fijo cuáles son las filas y las columnas, es decir, cuántas veces se va a repetir el código. Y como la idea es yo no sé, yo puedo poner diferentes columnas y filas, entonces lo hice con un método recursivo llamado puertas. Entonces este método recursivo llamado puertas, ¿qué hace? En resumidas palabras, yo necesito siempre recorrerme uno hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, en las columnas. Entonces si estoy en 0, para la siguiente columna tengo que sumarle 1 para que esté en la columna 1. Pero en Y no funciona así, porque en Y yo puedo subir, quedarme igual o bajar. Entonces para hacer eso, lo que hago es,
Cojo la y que está acá. Bueno, primero le sumé a la x más 1, como ven acá. Pero a la y yo voy a hacerle siempre tres puertas. Una y menos 1, una y normal y una y más 1. Y a su vez, cada y menos 1 y y más 1 me va a abrir otras tres puertas siempre y cuando se cumpla determinada condición, la cual es que primero la x no sea mayor o igual al número, al tamaño de las filas, al tamaño de las columnas, perdón, de la matriz. Y segundo, que y menos 1 sea mayor o igual a 0 y menor al tamaño de las filas de la matriz. Igualmente que y sea mayor o igual a 0 y menor al tamaño de las filas de la matriz, y que y más 1 sea mayor o igual a 0 y menor al tamaño de las filas de la matriz. Por eso, como ven acá, bueno, entonces esto me abre unos subniveles. Para explicarlo acá, entonces con el código, por ejemplo, yo tengo el 5, inicio el recorrido va a iniciar siempre en 5 porque y empieza valiendo 0 y x también. Entonces luego lo que va a pasar es cuando entra a puertas, entró el primer método de puertas, le sumé a la x1. Pero ahora yo voy a hacer el y-1. Pero como y-1 me va a validar que sea mayor o igual a 0, como en este caso ya está valiendo 0, si yo le pongo y-1 va a ser menos 1. Como menos 1 es menor a 0, no se va a cumplir esa condición. Entonces, como no se cumplió esta condición, va a saltarla y va a pasar a la siguiente. La siguiente condición es y normal. Como acá sí la pasaría porque esta y0 sí existe, entonces lo que va a hacer es lo siguiente. A camino temporal, en la posición x, ahora x vale 1, le va a poner la posición de la matriz en y x. Estamos en y valiendo 0 y x valiendo 1. ¿Cuál es esa posición? El 4. Como ven acá está el 4 en la posición de x del array, que x vale 1. ¿Sí? Esta es la posición 0 y esta es la posición 1. Entonces ahí ya me guardó el segundo elemento. Y lo que va a hacer también es guardar las coordenadas. Esas sí no las estoy mostrando acá, sino al final, pero más o menos es lo mismo, ¿sí? Está la misma función, porque acá estoy guardando x, y y x. Lo siguiente es que es una función recursiva porque se llama a sí misma cada vez que se cumple esta condición. Entonces, como ven acá, otra vez llamo el método puertas y le paso y y x. Acá como y vale 0 y x vale 1, entró al siguiente nivel de puertas. En el siguiente nivel de puertas le sumé nuevamente un x más 1, bueno, un más 1 a x. Entonces, ahora x ya me va a valer 2. Entonces, como x me va a valer 2, me abre nuevamente las tres posiciones de y. Y menos 1 pues no existe y por ende no se cumple la condición. Hasta y normal, que sí existe, la va a hacer y va a hacer lo mismo que lo anterior. Entonces se guarda acá. Ahora, una vez hecho eso, se llama nuevamente, una vez terminado acá, se llama nuevamente a puertas, porque se cumplió la condición. Y cuando se llama a puertas, le suma x1. Ahora x va a valer 3. Pero, como ven acá, x ya no cumple esta condición, porque ya x es mayor al tamaño de las columnas de la matriz. Entonces va a ser este else. Con este else, lo que hago es que hace una suma del camino temporal. El camino temporal es este. Entonces, como ven, este camino temporal suma 13 y lo compara con el camino corto. Entonces yo acá le hago una comparación. Si el camino temporal, si la suma del camino temporal es menor al camino corto, pues va a ser lo siguiente: camino corto se va a volver una copia del camino temporal, porque nuevamente no quiero, al guardarlo como una edición en memoria, si yo guardo, por ejemplo acá, self.temporal sin el copy, luego que yo modifique el camino temporal, el camino corto se va a modificar también y esa no es la idea. Entonces por eso va el copy.
le pongo las coordenadas de corto y la suma corta. Entonces ya finalizó acá, finalizamos este recorrido. Pero ahora nos salimos de ese puertas y nos volvemos al puertas anterior. En el puertas anterior entra con este Y y con este X, entra con X1. Y faltaba que ya habíamos descartado Y-1, hicimos Y falta el Y+1. Como el Y+1 es este, si está dentro de los índices de la matriz, pues va a guardar nuevamente y se guarda acá. Llama nuevamente la función puertas. Nuevamente, como X ahora ya es mayor a las columnas, va a ejecutar la siguiente función que hace la comparación. La siguiente condición hace la comparación. Y si se da cuenta que es menor, pues lo cambia. Acá, por ejemplo, como 17 no es menor que 13, pues no lo cambia. Ahora, ya ahí, por ejemplo, terminó todo el recorrido empezando desde acá. Una vez terminado acá, porque ya no hay más espacio. Ah, mentiras. Acá yo también, después de esta, tengo que volver nuevamente. Ya finalicé este recorrido de este y este. Pero tengo que volver a la primera función puertas que llamé. Porque en esa primera función puertas yo había descargado Y-1, descartado, perdón, Y-1, ya hice el y ahora me falta el Y+1. Como el Y+1 me da en esta posición, que es Y1 y X1, lo que va a pasar es que me lo va a guardar acá, como ven, 5, 5. Y ahora, como va a ser nuevamente las validaciones, porque yo voy a llamar puertas nuevamente, después de entrar acá, ese Y+1 yo lo paso dentro de la función. Como ven acá, entonces, perdón, acá en puertas yo paso Y+1, no paso Y. Como paso Y+1, significa que yo acá mandé 1. Y también mandé 1 acá. Como estaba en X valiendo 1 y Y valiendo 1 también, X ahora me va a valer 2, pero Y va a empezar con el -1. Como este -1 sí existe dentro de la posición de la matriz, pues va a hacer nuevamente las validaciones, va a cambiar y mire, acá queda guardado en esta posición. Nuevamente hace pasa X valiendo más a las columnas, hace el else, compara, se da cuenta que no es menor, sigue. Entonces vuelve al método anterior de puertas. Perdón, acá no vuelve. Ah, mentira, sí, vuelve al método anterior. Ahora hizo el Y-1, ahora viene al Y normal. Como hizo el Y normal, lo va a guardar acá. Va a entrar nuevamente a puertas, se va a dar cuenta que X es mayor a las columnas, hace la comparación, como a 18 no es menor a 13, sigue igual, vuelve al método anterior, entonces ahora el 5 pasa al Y+1. Perdón, acá no se sale, bueno, sí, porque siempre se llama, qué pena. Como siempre se llama, entonces volvemos a esta posición, hicimos Y, pero ahora viene Y+1. Como viene el Y+1, entonces ahora valdría Y2 y X2 y nos daría 1 y por eso se guarda acá. Hace la comparación. En este momento la suma da 11, pero en realidad no hemos hecho la suma, porque recordemos que, por eso es la confusión a veces, que cada vez que se hace esto, yo vuelvo a llamar a puertas. Entonces incluso yo una vez llegué acá, yo no hago la suma, sino que llamo un nuevo puertas. Al llamar a ese nuevo puertas le sumo +1 a la X, y ahora X me vale más que las columnas de la matriz. Como no se cumple esta condición, se cumple este else, y ahora sí voy a hacer la suma. Y esta suma se da cuenta que es menor al camino corto, que ya estaba establecido, entonces voy a cambiar el camino corto, y ahora este camino corto va a ser este, porque nos dimos cuenta que encontramos uno menor. Entonces, una vez terminado ese else,
nos salimos nuevamente de ese método puertas y como acá ya no hay más, porque este también era, volvemos al puertas anterior y este era el y más 1 del puertas anterior, entonces volvemos nuevamente acá y ya finalizó este ciclo, primera iteración del ciclo. Entonces como finalizó la primera iteración, lo que viene ahora es que ahora y ya no va a valer 0, sino que va a valer 1. Como vale 1, va a hacer nuevamente esto, guarda acá, entonces ahora va a iniciar acá en este 2. Como ven acá, acá inicia 2. Se guarda acá por estos códigos que están acá, estas líneas, y nuevamente llama a la primera función puertas. Técnicamente se hacen, contemos cuántos llamados al método puertas. Desde el primero se llama, paso acá. Ahora acá hago otro llamado. Y una vez acá hago otro llamado y ahí es cuando ya se cumple la condición else. Entonces prácticamente 3 veces se llama al método puertas. Bueno, entonces como ya expliqué más o menos cómo funciona el método puertas, pues acá sucede lo mismo. Entra, analiza si existe y-1, si existe, entonces va a hacerlo acá. Ahora hace sus respectivos, bueno, guarda acá. Y ahora pasa a y-1, no existe, y sí existe. Entonces lo va a guardar acá está el 4. Se da cuenta que si es bueno, mentiras, acá está el 4. Nuevamente entra puertas, pasa, entonces se cumple el else, hace la comparación, se da cuenta que es menor, se cambia. Y bueno, así sucesivamente hasta que recorra todos los posibles caminos. Una vez que recorrió todos los posibles caminos, pues va a encontrar el menor siempre. Y aquí pues estamos. Entonces en esta matriz el recorrido más pequeño que me suma menos es de acá, acá y acá. Igualmente, si yo le aumento el tamaño a la matriz, pues va a seguir funcionando. Entonces vemos acá que por ejemplo si ejecuto acá, me dice que el camino más corto es empezando acá, luego pasa al 5, luego pasa al 1 y luego pasa al 2. Y como ven me guarda las coordenadas también, que es lo más importante. Entonces me guarda que primero empieza en la coordenada de la fila 1, columna 0, entonces la fila 1, columna 0, esta es fila 0, esta es fila 1 y esta es la columna 0. Me dice que el siguiente es fila 1, columna 1, entonces es este 5. Luego me dice que es fila 2, columna 2. Luego me dice que es fila 2, columna 3. Y como ven, ahí estaría el algoritmo funcionando. Pues espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Sé que pues el código tiene muchas falencias, puede mejorar el tema de buenas prácticas, pero pues todavía estoy en proceso de aprendizaje y pues igual seré un eterno aprendiz. Si tienen aportes, pues les agradezco. Igual voy a dejar el repositorio en la descripción, el link del repositorio por si quieren descargar o hacer un aporte al código. Y pues si tienen dudas también me comentan y pues yo estaré atento para responderles. Hasta luego.